Genial. Tal como va. Bueno, esto, vamos, mientras van ingresando sus compañeros, vamos a ver, primero, con respecto a las sesiones teóricas, ¿no? Vamos a terminar la parte de hormonas. Recuerden que nos habíamos quedado, vamos a dar un poquito de delay, ¿no? Aparte, creo que hay una sección justamente de maduración de frutos que tenemos que terminarla, ¿ya? Y esto va complementada pues con el artículo de circulaciones. Que saben ustedes que la fecha de la discusión va a ser el 23, ¿no? 23 de octubre, habíamos quedado. Entonces, el tema de hormonas todavía sigue vigente, creo que va a permitir incluso, ¿no? Complementar lo que vamos a ver en la parte del metabolismo. Hoy también en esta sesión de práctica entramos ya a metabolismo vegetal, introduciendo, ¿no?, todo lo que es el tema de enzimas, específicamente en aquellas que participan, ¿no?, en el proceso de fotosíntesis y respiración. ¿Ya? Vamos a primero entender quizás algunas palabras que es muy confuso, ¿no? Cofactores, eh, a qué se denomina, por ejemplo, un tema de 5 factores iónicos, metálicos, etc. Y cada uno de ellos tiene pues una participación bastante activa, ¿no? Creemos, siempre digo, ¿no? Creemos que esas rutas que son tan muy memorísticas quizás al momento de, ¿no?, de entender cuáles son las enzimas que participan, cuáles son los productos finales, ¿no?, y qué se requieren de estos productos para que continúe el ciclo, ¿no? Eh, Hay muchas preguntas todavía dentro de esas rutas que todavía no tienen una respuesta bastante específica, ¿no? Netamente las que son de regulación, ¿no? Y justo nada más aprovechando esto, esta palabra de regulación, no sé si ustedes han leído ya la nueva investigación que salió del premio Nobel, ¿no? Justamente que empezó a investigar, ¿no?, de cómo la regulación genética con el tema de los microARN. Podríamos entender cómo la síntesis de proteínas, todo lo demás, pero había quizás algo no tan claro, ¿no?, como el tema de la regulación, y justamente los microARN cumplen una labor importante ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Justamente cuando hablamos de metabolismo vegetal, vamos a encontrarnos con moléculas que quizás no tengan mucha especificidad en cada una de las etapas, pero cuando la planta, ¿no?, se encuentra ya siempre ante un riesgo energético, ¿no?, y ya de sobrevivencia, justamente tiene que regular todo eso, ¿no? Y creo que es lo más importante de todos los seres vivos, ¿no? ¿Cómo podemos regular prácticamente estas rutas metabólicas? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a abordar esos dos puntos. Esperemos de que la siguiente semana podemos entrar ya en la parte de fotosíntesis, que en particular es un tema que me apasiona mucho. ¿Ya? He preparado, y ustedes también ya lo tienen en el Moodle, ¿no?, la parte teórica en sí de fotosíntesis, ¿no?, tanto la parte de fotoquímica y la parte de reacciones de carbono, pero también hay una sección que es netamente creación en base a la experiencia personal que tengo con respecto a cómo podemos medir la fotosíntesis. ¿Okay? Entonces, esa clase yo sugiero por favor que la tomen con bastante cuidado, ya, porque va a complementar mucho con lo que hemos hecho en práctica, que ha sido bastante puntual, ¿no? Pero ha sido de manera cualitativa, no ha sido de manera cuantificar, tener valores, ¿no? Y eso lo voy a mostrar dentro de las clases de teoría. A ver, creo que bien.
Dice había un mensajito. Claro que sí, Antonella. Ustedes están en todo el derecho de realizar sus exámenes, tanto de todos, ¿no? El S1, S2 y S3. A ver, lo ideal es de que el 16 se haga la revisión, pero creo que justo tengo un cruce con una reunión de investigación. Entonces, además me gustaría que aprovechen ese día ya para el trabajo de indagación formativa. Justo estoy tratando de regular, revisar tanto en sus notas e informes que tengo pendientes, ¿ya? Y cuál va a ser el siguiente avance del trabajo de indagación formativa, ¿no? Entonces, el 16, yo sugiero que quizás podamos aprovechar esa parte. Voy a confirmar, justamente me han dicho que tengo una reunión de la Junta de Investigación que estoy colaborando, entonces es muy probable que el 16 no haya una clase presencial, pero el 18 sí o sí tiene que haber la revisión. Yo les voy a entregar, les voy a dar la retroalimentación, ¿no? De los exámenes, ¿ya? Tienen que firmarse, ¿ah? Para que estén de acuerdo. En la hora de clases, el viernes nos tomamos al menos una media horita, les entrego, el viernes 18 les entrego y lo revisan. Si tienen alguna observación, igual, al final de la sesión me dicen, profesora, cosa que cerramos con el S1 para que ustedes también estén ya con la retroalimentación respectiva. Esperemos que les haya ido bien, ¿no? En este S1. Este S1 es como una visión bastante amplia de lo que realmente necesito, cómo está el salón, ¿ya? Y si puedo bajar el nivel o aumentar o mantener, ¿ya? Entonces, este S1 me ayuda muchísimo. Y no necesariamente el S2 y el S3 va a tener ese mismo, ¿no? El mismo formato. Puede cambiar en base a los resultados que tenga el S1. Mi idea jamás es perjudicar al estudiante, sino quiero al menos tener una idea bastante clara a que me estoy enfrentando. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas adicionales? ¿Está claro? Entonces voy a ingresar a Google para poder presentarles. Imagino que ustedes también ya lo habían revisado. Todavía aún no estoy compartiendo pantalla, entonces cuando yo les diga si se puede observar, ahí usted por favor me confirma, ¿sí? Bueno, habíamos hablado sobre lava también. Voy a presentar ahora sí la pantalla. Perfecto. Si se puede observar, ¿no? Bien. Habíamos hablado sobre... Nos quedamos en esta sección sobre el etileno, ¿no? Un poco recordándonos sobre la naturaleza que tiene esta hormona y que no necesariamente tiene una acción de aceleración, ¿no? De aceleración, sino que también ingresa directamente en la respiración de las plantas. Así que esta hormona está directamente proporcional con las tasas de respiración. Y bueno, algunas evidencias netamente con respecto a la senescencia de algunos órganos vegetales que se pudo observar en base a esta experiencia y a la calidad, ¿no? De los frutos en base a la maduración, ¿no? Y eso vamos a complementar con los frutos climatéricos y no climatéricos.
Bien, habíamos visto respecto a dónde realmente esta hormona tiene una incidencia, ¿no? Recuerden que también hay que entender el tema del transporte, ¿no? Muchos de los órganos que ya están en plena etapa de maduración, algunos ya senescentes, ya sea a nivel de la inflorescencia, infrutescencia, e incluso en partes más específicas como el exocarpo, ¿no? Y algunos que también están cerca a la muerte, vamos a encontrar que esta hormona tiene bastante acción ahí. Como la naturaleza del etileno es netamente gaseosa, pues va a ser más fácil transportarse por el medio celular, ¿no? Que con respecto a las otras hormonas que necesitaban, ¿no? Incluso cotransportadores a nivel de membrana y activación genética, ¿no? Para que muchas de estas hormonas aniónicas puedan difundirse dentro, ya sea a nivel extra o intracelular, ¿no? Pero aquí la naturaleza de la misma hormona permite, ¿no? Que pueda aumentar su velocidad. ¿Okay? Entonces, esta oxidación de la hormona, vamos a observarla que puede medirse con un indicador en base al CO2, ¿no? Y eso es un parámetro bastante importante para la respiración. Entonces, el precursor netamente de esta hormona es la metionina, ¿no? Yo les había hablado que existen vías, ¿no? O productos intermedios que nos permiten ver cómo se puede sintetizar y hay otros que les permite inhibir. ¿No se me escucha? Pues disculpe, no se le escucha muy claro. ¿No se me escucha bien? Se la ponía muy. Muy bajito. Voy a apagar esto. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, Miss. Ya, ya, gracias. Ya, entonces son los audífonos. Bien, entonces, a ver, vayamos con estos dos productos, ¿no? Que es netamente para la síntesis, ¿no? Habíamos hablado sobre el ABG y el agua, ¿no? Que justamente, vean, coinciden con tema de los promotores del etileno, ¿no? Ya sea para la maduración de frutos, senescencia de flores. Miren, esta hormona ácido indolacético que es auxina, ¿no? Heridas, grados de estrés y quizás también una especie de incidencia plagas, ¿no? Que podrían estar afectando también la maduración. Ustedes saben que mientras las plantas tengan mayor, ¿no? Velocidad en el tema de maduración es más atrayente, ¿no? Para algunos organismos, ¿no? Bien. Con respecto a los lugares en donde también se va a inhibir, ya justamente esta síntesis, tenemos, ¿no? Aquí, que pueden tener quizás, dependiendo también del grado, ¿no? Ustedes saben que esta hormona, el etileno, pues se va a concentrar en diferentes estructuras en proporciones bastante heterogéneas, ¿no? No es uniforme y a medida que también el grado o el estadio fenológico del órgano, del individuo, eso también va disminuyendo, ¿ya? Y además, les había hablado que estos precursores, ¿no? Son bastante interesantes si por X cosas queremos aplicar, ¿no? Queremos de que un órgano como tal empiece a sintetizar mucho esta hormona de maduración. ¿Y qué pasa, no? Pasa de que podemos nosotros, quizás por cámaras, ya sea de frío, ¿no? E incluso aplicar de manera ya externa, ¿no? Estos inhibidores que permitan estabilizar o detener ya la acción de esta hormona, ¿no? Entonces, uno es conociendo la naturaleza química de estos
de estos productos intermedios, pero también conociendo las características ambientales, ¿no? Podemos someter incluso a baja deficiencia de oxígeno, bajo porcentaje, ¿no? Podemos someter quizás a altas concentraciones de temperatura o menor concentración de temperatura, eso va a depender, ¿no? Porque ustedes saben que para madurar la planta necesita oxígeno también, ¿no? Y delimitar eso podría ser como un punto clave para que se inhiba la síntesis, ¿no? De esta hormona como tal. Entonces tenemos quizás dos mecanismos, ¿no? Para poder entender de que el precursor de la metionina, ¿no? Es el precursor de etileno, sigue una ruta netamente que va a tener un intercambio al momento, no va a ser directo, ¿no? Sino que también va a tener sus precursores, moléculas que van a delimitar, ¿no? Su conformación bioquímica o conformación estructural a nivel de la molécula, ¿no? A ver, el ciclo de Jack les había mencionado que es un ciclo netamente para entender de cómo podemos tener más metionina, ¿no? Ahora, quizás eso en la parte bioquímica como que no es tan profunda, ¿no? Cuando se empieza a estudiar los diferentes ciclos, tanto en la parte animal y en la parte de las plantas. El ciclo de Yang para la parte vegetal es netamente importante, ¿no? Vemos de que si no habría este proceso, no tendríamos este precursor básico, ¿no? Básico de lo que vendría a ser el etileno, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante quizás entender sobre este ciclo del ya? Es un ciclo netamente energético, como van a poder ver, ¿no? Y aquí la molécula, la metionina, sufre un cambio a nivel de transposición, ¿no? De sus carbonos, pero convierte quizás la isomerización ya en la última etapa para conformarse la molécula como tal, que es la metionina. Una vez ya con un gasto energético, ¿no? Por la metionina sintasa, ¿no? Vamos a tener que los puntos o los cuadritos, mejor dicho, que están en rojo, son aquellos que van a promover la síntesis de esta hormona y los que están en cuadro celeste, los más bien al contrario, los que van a inhibir, ¿no? Ya, entonces creo que esta gráfica de acá agrupa bastante bien, ¿no? En el sentido de que no solamente se requiere tener una mayor concentración de este etileno, sino también la regulación, ¿no? De esta hormona como tal, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Había una hormona que también hablaba sobre delimitación, ¿no? Teníamos esta gráfica, pero al contrario del etileno, ¿no? Que hace un desprendimiento de la pared celular, las citoquininas ayudaban bastante bien, ¿no? En el tema de la pigmentación de estos pigmentos, ¿no? Querían permanecer todavía órganos verdes, ¿no? Y que por tanto podía seguir permaneciendo en la estructura vegetal, ¿no? Pero para el tema de etileno, vamos a ver que tiene una función netamente en la hidrólisis, en este caso de la celulasa, ¿no? Que es la enzima que va a degradar la pared celular cuando ya el órgano se encuentre en velocidad mínima de producción de pigmentos, por eso notamos esa coloración media amarilla, media negruzca, ¿no? Que es producto de la hidrolización de esta enzima celulasa, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que realmente esta celulasa va a estar activa a nivel ya celular? Bueno, como es una enzima, por lo tanto, tiene que estar regulada a nivel del núcleo, ¿no? Y entendamos de que estos procesos netamente de transcripción de proteínas, lo que va a permitir, ¿no? Y aquí justamente hablábamos sobre los RNA,
claves en la regulación enzimática, van a tener que ser almacenados en este aparato de Golgi, donde tienen, ¿no?, vesículas, y en esas vesículas están las enzimas, ¿no?, que dependiendo, vean, de la señalización, ¿no?, de la estimulación que tenga, lo que va a hacer es sintetizarse, liberarse, creo que es la palabra más idónea para esto, ¿no?, liberarse. Y por lo tanto, justamente en la pared celular es lo que va a permitir la abscisión, ¿no? Otros efectos fisiológicos con respecto a etileno tenemos pues el marchitamiento, ¿no? Que puede no necesariamente ser una parte natural de la planta, incluso si colocamos una flor que está en un estadio 602, ¿no? Y colocamos a una estructura como por ejemplo un plátano, ¿no? Va a liberar, por lo tanto, mayor concentración de CO2, y eso hace que prematuramente, ¿no?, acelere la tasa, o en este caso, de senescencia, ¿no?, de las flores. Y por lo tanto, vamos a ver una flor marchita que ni siquiera ha llegado a la etapa de 800 o 700 según el código BCH, ¿no? Entonces, es una hormona bastante, hay que tener bastante cuidado con el tema de las concentraciones, ¿no? Podría acelerar ya su estadio fenológico. Bien, entonces, como consecuencia, a veces sucede, ¿no?, que hay, por lo tanto, una deformación, ¿no?, a nivel de la morfología del órgano, y a eso se llama, pues, una epinastia foliar, ¿no?, que ese corrugamiento o ese grado, ¿no?, que empiecen a envolverse, ya sea en la parte de los márgenes de las hojas, ¿no? Eso no es de manera natural, entonces está acelerando ese proceso, producto de la hormona, y el marchitamiento hace que empiece a tener deformación y por lo tanto a ese fenómeno se llama epinastia foliar, ¿no? Ya, esto es con respecto quizás a algo más visible, evidencia, ¿no? Tenemos algo que nosotros hayamos experimentado con respecto a algunas estructuras, pero lo más recurrente que pasa en esta hormona es con respecto a la maduración, ¿no? La maduración del fruto, ¿ya? Otro es con respecto a la dormancia de brotes y semillas. Ojo, con eso. Esta palabra ya la tenemos quizás bastante estructurada, que denominamos dormancia de reposo, ¿no? O quiescencia. Entonces, podría, ¿no? Podría ayudar a romper. Quizás sería un tratamiento extra que podríamos hacerle a estas unidades, ¿no?, que están todavía en latencia. No se confunda con el tema de floración. Me parece que aquí lo que se quiere entender es que hay una participación conjunta, ¿no?, tanto de gibberelinas cuando, ¿no?, ya se encuentran en una baja proporción, recién hay una acción de etileno, ¿no? No es que el etileno induce a la floración de las plantas, no. Tiene un efecto en el tema de que cuando ya hay una senescencia o marchitamiento, ahí no es que les va a aumentar en tema de cantidad y apertura, ¿no? Apertura de floral, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. En el tema de inducción del crecimiento de las raíces también, porque sabemos que auxinas tiene un papel clave en el enraizamiento de las plantas, ¿no? Entonces, no es que sea su principal función, sino que está prácticamente trabajando en conjunto, ¿no?, con estas hormonas, ¿ya? Pero dependiendo siempre del estadio fenológico, que tiene que ser prácticamente ya último, y también de los síntesis los lugares de síntesis, ¿no?, que se presentan en esta hormona, ¿ya? Bien. Por ejemplo, en unas ya aplicaciones como tal, muchas de estas hormonas
podrían ayudar como plantas ornamentales, ¿no? Ustedes saben que ahora es bastante en tendencia, ¿no? Tener, vender, ¿no? Vender plantas, vender estos flores. Entonces hay que tener claro de que las hormonas aquí, si por X cosas, ¿no? En estas épocas de primavera, ¿no? Donde prácticamente la, la incidencia a comprarle esto podría aumentar, entonces un vendedor, ¿no? Para que tenga una buena producción, una buena cantidad, se sugiere, ¿no? Que al menos sepa cuánta va a ser la concentración en partes por millón de etileno para que no, ojo, no tenga un producto pues dañado. Imagínense vender claveles todos marchitados o rosas con pétalos caídos, ¿no? Entonces no es recomendable. Entonces, para optimizar el, las flores, ¿no? Ornamentales puedan permanecer un poquito más, habría que, primero, el tema de el tiempo de exposición y de la concentración de esta hormona tiene que ser controlada, ¿ya? Ojo, esta concentración y este tiempo de exposición definitivamente va a depender ya sea de la naturaleza botánica de cada planta, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de estas orquídeas que son bastante, pero bastante llamativas, ¿no? Incluso hay una variación a nivel de género, ¿no? De género, platella, panelopsis, que son las que quizás más se venden, ¿no? Entonces, vean la proporción, ¿no? Estamos hablando de 20 partes por billón en el tema de este género y 200, ¿no? Entonces, la sensibilidad depende muchísimo, ¿no? De la categoría botánica, ¿ya? Y sí, es posible incluso hacer estudios bastante interesantes con respecto a estas plantas. Bueno, son flores bastante sensibles realmente, ¿no? Las orquídeas son muy sensibles. A ver, tenemos aquí dos gráficos. Este es un gráfico muy interesante. Ya vamos a analizar el primero. Tenemos acá. ¿Se acuerdan de este ACC? ¿Sí? Era un precursor intermediario, ¿no? Era el que nos daba al menos la evidencia, ¿ya? De que la producción de etileno se esté regulando, ¿sí o no? ¿No? Aquí tenemos otro parámetro, ¿ya? De la hormona de etileno y los días después de cosecha, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a medida que en este caso el órgano se va madurando, ¿no? Y se va pudiendo medir las concentraciones de etileno y esta enzima, recuerden que es una enzima de síntesis y una enzima de inhibición, ¿no? Vemos de que evidentemente en los días después de cosechas que son posterior a 10, ¿no? Después de 10 vemos una proporción directamente con respecto a la pseudolidasa y la etileno, ¿no? Pero acá hay algo interesante, ya después del día 12, estas concentraciones no es que sea un crecimiento pues ilimitado, ¿no? Hay una regulación que empieza a detener, ¿no? Su concentración y es muy probable que cuando ya la planta ya esté marchita, ya esté completamente madura, por lo tanto las producciones de etileno van a disminuir, ¿no? Juntamente con su enzima ACC oxidasa. Y es lo que nos está queriendo decir. Para esta es una planta, es un árbol de manzana, ¿no? Aquí es importante precisar. Y aquí tenemos justamente esta variable de producción de CO2. No les había hablado que las tasas de respiración tienen que también ser reguladas con esta producción de esta hormona, ¿no? Entonces, concentración de CO2, concentración de etileno después de los días de cosecha. Vemos de que existe un lugar o un tiempo, ¿no? Donde la concentración es bien alta, ¿no? Y esto empieza a bajar, pero ¿qué pasa con las concentraciones de CO2? Su crecimiento no es tan
brusco, ¿no? Empieza a tener, eh, aumentarse de manera bastante continua, pero no de manera exacerbada, ¿no? Hasta llegar a los niveles o a los picos de etileno. Vean, el pico de etileno es después del día 7, ¿no? Pero no ha llegado todavía la concentración de CO2. Ay, alguien está levantando la mano. Sí, adelante, Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, tengo unas dos dudas. La primera sobre el primer gráfico. ¿Cuál era el efecto que causaba la ACC? Bueno, los dos. Este ACC oxidasa es la netamente que ayuda a sintetizar, no es una enzima de síntesis, y esta es de regulación en el tema de la inhibición, ¿no? Inhibición, por eso que los valores están de manera extremos, ¿no? Y, Síntesis y disculpe. regulación. Y a la síntesis se refiere al etileno, ¿no? Sí, Y a la regulación, ¿por qué como ambos están aumentando el etileno y el ACC, no se supone que el etileno debería ir disminuyendo mientras más aumente la regulación? no, porque el gráfico de lo que te está dando a entender aquí es de que esta enzima tiene que ayudar, ¿no? A la síntesis de esta hormona, por lo tanto, esta hormona por eso que está en la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa con estos valores de ACC? Están activos, o sea, quiere decir que no, que dejen de funcionar. Están ahí porque tienen que regular. Pero ¿por qué el etileno no disminuye? Justamente porque la ACC oxidasa en esas concentraciones está bastante funcional, ¿no? Hasta llegar prácticamente a su pico tope, ¿no? Donde el etileno recién empieza a disminuir. Esta CC sí tiene un crecimiento ya exponencial, ¿no? No vemos ahí una curva que le va a permitir incluso descender. Muy probable que esta CC todavía después del día 14, 15, 16 empiece a aumentar, ¿no? Por lo tanto, el etileno empieza a disminuir, ¿no? Lo que te está dando a entender de que más allá de síntesis, hay un lugar donde puede también regularse. Ahí está la participación de esta molécula, ¿no? Entonces como que impide que el etileno sobresalga todo, digamos, aumente Claro, exponencialmente su cantidad, algo así. eso, tiene que regularla. Ujú, Y en la de la otra gráfica, la del CO2, ujú. ¿por qué cuando aumenta por qué cuando aumenta el CO2 disminuye el etileno? Porque ya, la proporcionalidad que tiene este gas, ya, pareciera quizás muy, ¿cómo te puedo decir? Si hay etileno, concentración de etileno, debe haber mayor concentración de CO2. Y así es, no es el mecanismo, ¿ya? El CO2 es un factor, ¿ya? Que me permite evidenciar que está ahí la hormona. Pero la forma o la síntesis de este CO2 no va a ser de la misma manera. Por eso, la hormona empieza a tener picos bastante altos, pero el CO2 recuerda que también no es que directamente va a ser algo para la hormona, ¿no? Tiene que tener reacciones eh, bastante lentas en cómo va a tener su acción. ¿Ya? Después de los días de cosecha, vamos a ver que su pico es prácticamente casi lento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que más va a accionar en ese momento es el ACC oxidasa junto con el etileno. El CO2 recién empieza a tener un pico cuando las concentraciones de etileno, vean, empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque es como si estuviera dándote la señal de que en ese momento, miren, estamos hablando de un día después, ¿no? Que ha habido esa concentración, ese pico, ¿no? Esa es la señal del CO2. Porque ponte, ¿no? ¿Cuál sería lo más recomendable en el tema de temporalidad? Medir la concentración de etileno, donde el CO2 es más bajo o donde el CO2 es más alto. Esto, recuerda, puede coincidir dependiendo del día. Ponte en el día 8, podemos realizar la medición. ¿Qué pasa en el día 8? Concentración de etileno, concentración de CO2. Pueden coincidir. Pero para este árbol en particular,
lo que te está diciéndote que ese cambio, ¿no? De día, ¿no? De un día aprox, esto, y además no varía mucho. Miren, estamos hablando de 15, ¿no? Con respecto a la producción de CO2, que es, bueno, dependiendo también de la unidad, ¿no? Hay no una tan, no es que sean separados, ¿no? No estén separados en ese día de donde se está sintetizándose la hormona, ¿no? Este es el punto que nosotros deberíamos encontrar, ¿ya? Es lo que prácticamente te está diciéndote la gráfica, ¿no? Encontrar el momento preciso en donde las concentraciones de CO2 sigan ese camino, esa proporcionalidad que tiene el etileno, ¿no? Y vamos a ver que el CO2, a medida que pase la época de cosecha, va a seguir, porque recuerdan que como maduración, como frutos, sigue liberándose más, ¿no? Pero la producción del etileno llega un momento a disminuirse, ¿no? Eso. Disculpe, aún no me quedó claro. ¿Es un indicador de la cantidad de etileno? ¿O cómo? No, no, no. El CO2 lo que te está diciéndote netamente es de que cuando se va madurando un órgano, en este caso el fruto, ¿no? Va a tener una actividad, pero no sigue el mismo curso que la producción del etileno, ¿ya? O sea, a esa velocidad no está. Claro que sube. Y lo que quiero yo encontrar, ¿cuándo va a ser ese momento en donde la actividad o la concentración del etileno con el CO2 van a encontrarse? ¿Ya? Porque luego ya no va a ser acción del etileno, va a ser producto ya netamente de los gases que puede tener esto, el fruto, ¿no? Este es el momento clave en que nosotros necesitamos encontrar. ¿Cuándo va el pico de etileno y el pico de CO2, ¿no? Eso. Porque lo que tú, más o menos quizás lo que tú quieres encontrar es una gráfica en donde el etileno sea un crecimiento exponencial y el CO2 un crecimiento exponencial. Y no es así. ¿Sabes por qué? Lo que vamos a ver en la siguiente gráfica quizás te va a ayudar. Esto te va a ayudar mucho a entender, porque aquí no solamente es ver ese comportamiento, sino dónde es lo que se está pasando, ¿no? Y eso es lo que vemos en un fruto climatérico y no climatérico. Ese es el grado de maduración que pueden tener. No sé si ahora más o menos ha quedado un poquito más claro con respecto a esto. Si Entonces no quiero queremos... que... Ah, Sí, perdón. dilo con tus propias palabras, sí, dilo. Sí, es que, o sea, lo que entiendo es de que dice que queremos el punto en que coincide el CO2 con el etileno, ¿verdad? Ujú. O Sí, pero no me queda claro por qué. exactamente qué no te queda claro. ¿Qué es lo que tú esperarías encontrar en la producción de CO2? Es que no entiendo cuál es la importancia o la relación del CO2 con el etileno. Aquí. A ver, el etileno sabemos que es una hormona netamente que va a permitir la aceleración metabólica, ¿no? De algún órgano, ¿ya? Ahora, recuerda que en esa aceleración metabólica va a estar involucrada la respiración como tal. Entonces, como respiración está el CO2, pero el CO2 tiene una naturaleza totalmente diferente al etileno, desde el punto de vista incluso químico, ¿no? Por lo tanto, no se puede esperar a que la producción de etileno tenga pues la misma gráfica que la producción de CO2. Lo que te está diciéndote en esta gráfica es lo siguiente. Así como hay síntesis de etileno, se está produciendo ese CO2 de manera muy lenta, pero está ahí. Ahora, cuando la producción es bastante exacerbada, cuando imaginemos que el fruto ya está pues en su maduración netamente ya sea comercial y fisiológica, donde los puntos de etileno están altos, ahí empieza a despertar la producción de CO2 en ese punto de quiebre, ¿no? Por eso que se acelera, ya no es antes, por ejemplo, en esos días de cosechas, bastante lento, subida lenta. El pico comienza y empieza a acelerar el CO2, ¿no?
hasta incluso llegar valores un poquito más altos, pero también recuerden que es un órgano que ya va a estar marchito, senescente, por lo tanto el metabolismo va a ser diferente y empieza a bajar, ¿no? Es algo totalmente natural. Es lo que está queriendo decirte esta gráfica, ya que no funciona de manera igual, no reaccionan de manera igual, pero sí es un buen indicador de las tasas de etileno. Ay, ahora sí entendí. Gracias. Ah, genial. Ya, vamos con otra. Ya creo que están levantando la mano ahí. ¿Quién es? No veo. Sí, ya, sí, Victoria, dime. Ah, no, sí, quería preguntar lo mismo con el compañero, porque no me quedó muy claro la relación del CO2 y etileno, pero ya comprendí. Ah, ya, genial. Ya, sí, es algo que es interesante, ¿saben por qué? Porque uno podría decir, ¿no? Ya, eh, a nivel de bioquímico, yo podría medir las concentraciones de etileno, ¿no? Con el HPLC, pero recuerden que también un fruto o otro órgano puede estar en concentraciones de CO2, porque el CO2 también es ambiental, ¿no? Y si nosotros no, al menos tenemos, ¿no?, controlado eso, podríamos también estar influenciando en que se pueda acelerar, ¿no? Eso, por eso que eh, es una manera de poder representarlo, ¿no? Ahora, eso es a nivel externo, pero a nivel de lo que está pasando a nivel interno del órgano, una clara señal que el CO2 está presente, pero cuando el pico de etileno es altísimo, recién empieza a acelerar su concentración de CO2. CO2 está presente, eso es parte de la bioquímica, ¿no? De las rutas netas de cualquier órgano, ¿no? Entonces, cuando yo le decía a Sebastián, ¿no? Sebastián, es importante recordar cuándo sucede este pico, ¿ya? Porque para que cosas bastante aplicativas y puntuales, imaginemos no medir la concentración de etileno en el día 10, 12, pues no vamos a tener nada, ¿no? O sea, ya pasó eso, ese pico, ¿no? Y por ende, quizás los valores de CO2 no van a ser tan abruptos, ¿no? Van a bajar de manera lentamente, lentamente. Pero yo recuerdo en las clases de fisiología que esas concentraciones de CO2 y etileno no son de manera directamente proporcional. O sea, hay un momento en donde el CO2 se dispara, ¿ya? Pero también empieza a bajar de manera muy lenta. No es una acción tan rápida como el etileno, ya después de los días de cosecha. Muy bien. Ya, entonces, con respecto a esto, esta clasificación creo que en algún momento quizás la hayan escuchado, ¿no? Que yo le llamo un fruto climatérico y un fruto no climatérico. Bueno, en todo caso, tendría primero que entender, ¿no?, esta relación. Vean, por eso que el CO2 con el etileno, ¿no?, que estamos aquí, ¿cómo se comporta? Se comporta de manera diferente las concentraciones de CO2 con las concentraciones de metileno cuando un fruto es climatérico y no climatérico. Ahí ya empieza un poquito a tener forma, ¿no?, de entender cuándo vemos esa temporalidad. A ver, vemos que la condición de un fruto climatérico cambia, ¿no? Vean, con respecto a los niveles de CO2 y de etileno en un fruto no climatérico. ¿Y eso cómo lo entiendo, profesora? Por ejemplo, ahí con estas imágenes, un tomate, un tomate, si lo extraemos, ¿no?, de la planta madre, ¿madurará o no madurará? Sí, ¿no? Entonces, si es un fruto climatérico como tal, te está diciéndote que se vean esta fluctuación, esta variación, ¿no?,
permite al fruto madurar después de la separación, ya sea de la planta, ¿no? Tiene un tiempo esta variabilidad, ¿no? Que existe tanto de las concentraciones de CO2 y etileno. Pero, ¿qué pasa en una cereza o en una naranja, ¿no? Si yo prácticamente retiro el tiempo de post cosecha, es temprano, no va a haber ni siquiera ese pico o esa concentración de etileno. Se mantiene uniforme, se mantiene prácticamente estable. Y eso me permite entender por qué quizás mi limón puede pasar. Yo lo he retirado antes del tiempo de cosecha, ¿no? Y ya está un mes y sigue duro, sigue sin las características organolépticas requeridas porque su comportamiento de estos dos gases es bastante uniforme, ¿ya? A diferencia de otros frutos en donde tiene mayor variación, mayor temporalidad. Se han dado cuenta que a medida, imaginémonos que empecemos a extraer el fruto en un tiempo uno y la producción de etileno y CO2, pues van a concentrarse, miren, después y por eso se tienen los frutos con características ya conocidas, ¿no? Y el plátano igual, ¿no? El plátano incluso es más rápido. Aquí su producción de etileno y de CO2, ¿no? Cortísimo. Por eso que los frutos no climatéricos no tienen esa capacidad, ¿no? De regulación, de diversidad, de poder ver la concentración de etileno y de CO2, porque es bastante constante, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Un tratamiento control. Vamos a poner, miren la semilla, ¿no? Que está emergiendo su radícula y cuando le hemos incorporado etileno, ¿no? Vamos a agrandar un poquito más aquí. Vemos esa densidad, ¿no? Radicular, pero solamente vendrían a ser la parte secundaria, ¿no? Que la raíz principal no crece en longitud. Algo que quizás en auxinas sí crecía en longitud el enraizamiento, ¿no? Entonces algo bastante puntual, ya bastante específico en el tema de la densidad radicular. Otros, aquí tenemos una planta, ¿no? Por ejemplo, esta plantita que ya está marchita, como verán, ¿no? Y cuando le agregamos un inhibidor, vean, este famoso inhibidor, por eso les decía, para que no haya un marchitamiento tan rápido que pase, ¿no? Tenemos flores abiertas, ¿no? Que pueden estar como que con mayor vigorosidad o por un tiempo para que puedan venderse, ¿no? Ya, hechas así. Por ejemplo, esta plantita, ¿qué pasa cuando ha sido tratada con etileno? Este es el tratamiento control, la plantita que está con sus foliolos, ¿no? Bueno, en este caso sus hojitas. Y agregamos etileno y empezamos a desprenderlas, ¿no? Pero es una planta juvenil. Pese a que sea una planta juvenil, podemos acelerar, miren, su senescencia y su liberación de estos virus. Entonces, no solamente etileno es fruta, eso es lo que quiero que entiendan. No solamente es fruta, ¿ya? Tiene otros efectos también bastante puntuales, pero recuerden siempre los lugares de síntesis de estas hormonas, ¿ya? Yemas, semillas, ¿no? Bien, algunas aplicaciones, bueno, hay bastantes, ¿no? Dependiendo también de ustedes, agrónomos que podrían, bueno, dar algunas alternativas con respecto a el uso de esta hormona, ¿no? Estas cámaras de almacenamiento que yo les había comentado que si por X cosas algún día ustedes visiten un fundo, ¿no? Van a ver
de que hay muchos frutos, ¿no?, que se almacenan en esas cámaras para que tenga un tiempo de control de la síntesis de esta hormona, ¿no? Porque imaginémonos, ¿no? Si fuera algo muy rutinario o algo dentro del protocolo, retirar a los frutos y pues tendríamos lo que está pasando, ¿no?, con nuestra realidad. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar que hay mucha fruta que se malogra de verdad en muchos fondos, ¿no? Y eso debería de, primero uno, que a veces los mismos agricultores saben cuándo va a ser su momento de extracción, ¿no? Pero para que llegue de ese fondo hacia los mercados, ¿no?, pasan por muchas trabas, ¿no? No es algo tan rápido. Si ustedes alguna vez conocen esa realidad, se van a dar cuenta que es una realidad muy triste, ¿ya? Uno, por el tema del precio, ¿no?, que los... Para que uno, el tema del precio, ¿no?, son muy injustos y entonces los agricultores en búsqueda, ¿no?, de encontrar un precio más justo para ellos, ¿no?, eh, ya tienen sus frutos que ya lo han cosechado todo y esperando, ¿no?, a que alguien venga por ellos. Y imagínense, ¿no?, no encuentran, o por cosas, ¿no?, ya netamente ya políticas, ¿no?, hay mucho fruto que se empieza a madurar muy rápido, por lo tanto ya no es un fruto comestible, ¿no? Y por lo tanto se pierde, ¿no? Si por X casos, ¿no?, si encuentran a alguien, a un productor intermedio, porque los que ganan más ahí dentro de todo eso son los intermediarios. Sería genial, ¿no?, que los mismos productores puedan tener como un mercado eh, que podría abastecer, ¿no?, a todos los mercados de las diferentes departamentos, provincias, etc., ¿no? Pero no, pues son los intermediarios. Entonces, son los intermediarios, son los que estamos prácticamente eh, a sus tiempos, ¿no? Y bueno, los frutos, pues definitivamente no tienen, pues, esa condición. Tenemos que controlar temperatura, oxígeno, ¿no?, y las concentraciones de CO2 bueno, que son claves ahí, ¿no? Claves, claves. Imaginémonos en un escenario, ¿no?, por ejemplo, de quema, ¿no?, de volcán, por ejemplo, en Moquegua, ¿no?, con este volcán Ubinas, ¿no?, cuando empieza a tener todo esto, ahí libera gran cantidad de gases. ¿Alguna vez se han puesto a imaginar que todos esos gases cómo podrían afectar a la maduración? Porque se han ido a Moquegua, hay muchos valles ahí, hay frutas demasiado exquisitas. Nosotros, por ejemplo, es bien difícil acá en Lima que podamos encontrar frutos de esa calidad de Moquegua, de Tacna, ¿no?, de sus valles. Ellos llegan hasta Arequipa máximo. Nosotros nos abastecemos netamente, ¿no?, de los mercados que están más próximos, ¿no? Y si por X cosas ya podemos encontrar, ¿no?, un productor que pueda vender en estas ferias, ¿no? Porque es bien difícil, déjeme decir, esa es una realidad bastante bien cuestionada, ¿no? No se le da las condiciones, ¿no?, para que al menos esos frutos puedan tener mayor tiempo, porque lo que más están centrados es cómo llevarlos afuera, ¿no? Esa es su preocupación, más de quizás como país que tenemos una gran diversidad de frutas, ¿no?, para poder abastecer a la gran cantidad de la población peruana, ¿no? Pero no siempre, creo que ya lo saben sus protocolos de poder conservar con mayor tiempo, ¿no?, tanto textura, color, grado de azúcar, etc., pero para los mercados internacionales, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que es una problemática bastante fuerte, jóvenes, con respecto a estos parámetros, ¿no?, sobre temperatura. Incluso imaginémonos en esos escenarios de cambio climático, ¿no? También vamos a aumentar la maduración de estos frutos y por lo tanto va a haber mayor nutrición, ¿no?
Y eso a la larga vamos a entender por qué ya no estamos encontrando frutos, bueno, comestibles de manera con una calidad que estamos acostumbrados, ¿no? Quizás a comer, ¿no? Vean, es preocupante, ¿ya? Sí, sí, Sebastián y Yamil. Profesora, no le entendí muy bien la última parte. Dice que esos campos agrícolas que están cerca de los volcanes, ¿la calidad de los frutos es mejor o es peor? No, no entendí muy bien eso. Tiene esto, eh, tiene sus dos escenarios. Yo he sido testigo de que esa calidad, por ejemplo, de las paltas, de allá que provienen allá, tienen una textura totalmente diferente a las de acá. Bueno, uno porque no es que esos gases van a hacer como que tener un beneficio directo, sino que también la calidad del suelo, ¿no? Hay dentro del suelo muchos nutrientes, ¿no? Que podrían ayudar, ¿no? Pero yo me refiero cuando ya esas concentraciones de gases aumentan con las temperaturas, ahí sí va a haber un problema bastante grave, ¿no? A eso. Sí, Sebastián. Pro- Profesora, cuando dice que en esas zonas, por el aumento de la temperatura, aumentan los gases, ¿se refiere al etileno? Es decir, el aumento de la temperatura aumenta la concentración de etileno. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Porque ahorita la que estamos estudiando y la que está encargada de la maduración de estos frutos es el etileno. Entonces, el etileno sabemos que podemos regularlo, ya sea a nivel bioquímico, pero también con factores ambientales, ¿no? Y el más directo es la temperatura. No sé, tener temperaturas muy altas acelera la maduración de frutos. Por eso que muchas cámaras tratan de controlar y colocan a los frutos en cámaras frías, en cuartos fríos, ¿no? Para al menos tener mayor tiempo, ¿no? De, de que puedan distribuirse, ¿no? Y no puedan llegar frutos podridos, ¿no? A las zonas de venta. ¿Ok? ¿Y es el mismo efecto con el oxígeno? O sea, si aumenta el oxígeno, también aumenta el Sí, etileno. sí, también. Esos parámetros van de la mano, ¿ya? Hay que entender que justamente la síntesis de estas hormonas, pues requieren, ¿no? Requieren estos factores ambientales y justamente la fisiología vegetal se está encargando, ¿no? De dar a conocer, ¿no? Todos estos procesos, ¿ya? Bien. Sí, Yamile, otra vez. Sí, entonces, a más temperaturas y a mayor concentración de CO2, los frutos supuestamente deberían marchitarse más rápido. Eso es Deberían madurar más rápido. madura más Ujú. rápido. Y luego, post Sí, cosecha, también ¿cómo decirlo? ¿Se malograrían más rápido o ella no tendría relación ahí? perderían sus características organolépticas, ¿ya? O sea, Mm. de tener, por ejemplo, pueden aumentar la concentración de azúcares, ¿no? Y eso que es más atrayente para algunos otros organismos y por lo tanto, ¿no? Y malograr, ¿no? La fruta. También la textura, imagínense una chirimola, ¿no? Con un exocarpo, que esta es una sorosis, este tipo de fruto es sorosis, ¿no? Más débil, ¿no? Pierden características organolépticas ya para netamente del fruto, ¿no? Pero, a ver, hablando del fruto, habría que también un poquito estudiar el tema de las semillas, ¿no? Si estas se ven o no afectadas como tal, ¿ya? Netamente son pérdidas de características organolépticas. No lleva directamente a la pudrición. Tiene que ser bastante temporal. Sí, Sebastián, dime. Sí, justo lo que acaba de mencionar mi compañera dijo de que aumenta la temperatura, aumenta el CO2 y eso hace que también aumente el etileno, pero aquí en el PPT no dice lo contrario. ¿Dónde? O sea, yo entiendo que cuando dice reducción de la temperatura, como dijo, se reduce o se controla el etileno, ¿no? Sí, Se reduce el oxígeno también, se controla el etileno.
Y aquí o se aumenta la concentración de CO2. Entonces yo entiendo de que si se aumenta la concentración de CO2, se va a reducir también el etileno, ¿no? A ver, es que estos factores de acá no pueden ser como tan parametrados. Recuerda que son fluctuaciones nada más, entonces cualquier rango de concentración que puede variar, eso afecta a la síntesis de esta hormona, ¿ya? Lo que sí está bastante claro es con respecto a la temperatura, pero con respecto a estos gases, recuerda que estos gases no actúan de manera solos, ¿no? También están, ¿no? Ya sea el nitrógeno, ¿no? Otros gases del efecto invernadero, que podrían también quizás continuar con otras rutas, ¿no? Por eso que la concentración de CO2 va de manera muy temporal, no es un pico bastante alto. Lo que se quiere aquí es que si tú no quieres perder las calidades organolépticas de los frutos, por lo tanto tú tienes que controlar tus rangos de temperatura, ¿ya? Controlar concentraciones de oxígeno, limitar en esas cámaras de almacenamiento, ¿no? Cuánto son la concentración de CO2 y cuánto es la concentración de oxígeno, con la finalidad que la síntesis de etileno no se vea totalmente desmesurada, ¿no? Entonces, tienes que tener un control de esos factores, lo que te está diciendo en el PPT, ¿no? Más que lo tomes como parámetros bastante así estandarizados. O sea, que aumento esto. No, recuerda que estás hablando sobre un ser vivo, ¿no? Y el ser vivo también tiene esa capacidad de regulación. Quizás tenerlo así de manera muy proporcionada, esto podría quizás no tener los resultados esperados. Lo que nosotros queremos básicamente es cómo regular estos factores ambientales en la maduración y que no se pierda la calidad organoléptica del fruto. Netamente eso. ¿Ya? Entonces, más que reducir el oxígeno o aumentar la concentración de CO2, es encontrar un nivel en el que se pueda controlar el etileno. Eso. Sí, características ambientales, que son estos factores los que están participando en esta síntesis, ¿no? En esta síntesis. Gracias. Bien, ya. Bien, con esta hormona de aquí que tiene realmente muchas aplicaciones, ¿ya? Eh, mm, incluso, pues solamente para comentar con el tema de algunas plagas, no sé si ustedes en algún momento vieron un fruto totalmente buenísimo de la parte externa, ¿no? Y cuando lo abrieron, pues encontraron todo un nido de larvas, o sea, un montón de larvas. No sé si alguna vez se han percatado con respecto a eso o han tenido una experiencia. Es muy fuerte que, por ejemplo, y es lo que pasa también yo también he visto en Anola chirimola y en Persea americana, ¿no? En donde encuentras a los frutos completos, súper completos, ¿no? Y cuando tú le empiezas a partir, prácticamente están incomibles, ya están en pudrición, porque ha aumentado la cantidad de azúcares. O sea, imaginen, creemos de que un fruta, a medida que tenga mayor azúcares, es como que mejor, ¿no? Pero también recuerde que esa producción de sacarosa, de azúcares, ¿no? Van de la mano con la maduración de los frutos, pero también podría, ¿no? Afectar en el tema de que las plagas, ¿no? Eso es importante que tengamos ese control. Y hay ciertas zonas, ¿no? Del país que encontramos esos problemas. Y hay que estudiar esos problemas de las plagas justamente con la síntesis de etileno, ¿ya? Con la síntesis de etileno. Sí, es muy triste tener un fruto así, ya con esas características prácticamente perjudiciales. Ya, vamos entonces ahora con otra hormona. Y esta hormona es bien bonita y no se confundan porque cuando hablamos de hormonas del estrés, ¿no? Ahorita la que se nos viene a la cabeza, ¿quién es? ABA, ¿no? ABA, ácido abscísico, porque mediante el ácido abscísico nosotros podemos regular el tema hídrico, el tema de los potenciales,
tanto osmótico e hídrico, ¿no? Ayuda muchísimo justamente por la regulación en sus estomas, ¿no? Pero una de aquí también los brasinosteroides ya ayudan bastante bien ya para un estrés generalizado que puede pasar en la planta. Y yo estoy segura que quizás estas hormonas, ¿no? No la han escuchado como las demás, ¿no? No son tan conocidas hablar, por ejemplo, de brasinosteroides, ¿no? O estrigolactonas, que van a leer ese artículo complementario, ¿no? Generalmente más hablamos de las más conocidas, ¿no? Pero justamente en estas curiosidades de la vida vamos a encontrar, pues, de que existen sustancias químicas, ¿ya? Que se encuentran, vean, en ciertas estructuras iniciales de la planta, en este caso del género Brassica, ¿no? Brassica fue el primer organismo en donde se encontró estas sustancias químicas a las que le denominaron brassinas. Ahora, ¿qué podría tener de diferente si las han encontrado primero en una estructura inicial que podría ser producto de una auxina, ¿no? Que es estimulante del crecimiento, ¿no? ¿Qué de diferencia tendrá estas brassinas, ¿no? Por lo tanto, para poderle quizás tener una funcionalidad bastante específica, pues estas brassinas no es que sean nuevas, ¿no? Vean, han sido estudiadas en 1979 ya de una manera quizás más formal, ¿no? Viendo la cristalografía, viendo cómo realmente se encuentran estas brassinas para diferenciar de las hormonas ya conocidas como estimulantes, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, ¿no?, que estos brasinosteroides tienen esta siguiente característica, ¿no? Ahora, hay un punto aquí límite, ¿no? De que si esta planta sintetiza esta hormona, vamos a ver que dentro de la estructura química como tal hay una secuenciación de lo que vendría a ser el colesterol para los animales y el ergosterol para algunos hongos, ¿no? Entonces, no es que sea una sustancia química, pues, de manera independiente, ¿no? Incluso podemos verlo a nivel evolutivo, ¿no? Eso es interesante, a nivel evolutivo, cómo que realmente ha sido el punto de separación, ¿no?, de otros organismos. Bien, entonces, dentro de la parte botánica, vamos a encontrarlas en muchas angiospermas y gimnospermas, plantas netamente, bueno, este es el mundo de las fanerógamas, ¿no? Y briófitas y en una alga verde, ¿ya? Vean, no es que estén en todas las briófitas, solo que el estudio para esta hormona en especial ha sido significativa, ¿no? Por eso que cuando yo coloco estos dos ejemplos, no es que sean, pues, la verdad de todo, porque recuerden que en el mundo de las algas, los protistas, nuestros protistas, aún hay bastante por conocer. Ya no solamente son microalgas como tal, sino estas algas, tanto rodofitas, las algas pardas, ¿no? Estamos hablando solamente de algas verdes acá, ¿no? Y yo estoy 100% segurísima que la mayoría de algas tienen estos efectos hormonales. Y no sé si alguien se acuerda, pero en la anterior sesión, por ejemplo, yo les hablé sobre una investigación que se estaba haciéndose con respecto a una alga que estimulaba, ¿no?, en base a metales pesados. ¿Alguien se acuerda de eso? Que permitía, y era justamente del extracto de una alga. Entonces, dentro de la composición química, pues ponían extracto de alga, ¿no? Y justamente lo que hacía era limitar
el transporte de cadmio, ¿no? Hacia los demás órganos, ¿ya? O sea, lo retenía en el suelo para que la planta no bloquee sus canales iónicos y pueda, pues, establecerse, ¿no? Y eso pues, pasa en la mayoría de algas, ¿no? Que tienen esta propiedad. Entonces, la explicación netamente que quizás en esa investigación se dio es de que puede tener una acción, ya sea en el crecimiento, pero también una acción hormonal. Estos organismos son claves, ¿no? Para precisar muchas cosas en la parte hormonal, ¿ya? Entonces, vean esto como una muy buena aplicación, no lo tomen nada más así al... Si me escuchan, me salió como un mensaje. ¿Está todo claro? ¿Sí? Me salió como un mensaje que ya, gracias, Emilia. Gracias, Brandon. Ya, perfecto. Entonces, quiero que estos organismos de aquí, estoy segurísima que pueden ser bastante potenciales en el estudio de síntesis de hormonas, ¿ya? Pero siempre con regular. Hay que estudiarlos a los organismos, primero con bastante respeto, en base a nuestra normativa hecha, ¿no? Es una pena también porque uno realmente tiene todo este mundo marino, ¿no? Que solamente creo que en el Perú hay una universidad nada más que se encarga del mundo marino, ¿no? Ustedes como profesionales netamente tanto de las plantas, ¿no? Podrían tener como un producto intermediario, ¿no? Un producto secundario de la extracción del extracto de estos organismos, estudiarlos bien, porque miren, nosotros tenemos una potencia de algas y no consumimos algas, ¿no? Nuestra dieta es casi nula en algas, creo que lo máximo comemos en ceviche nada más. Y lo demás está prácticamente repartida por todo el mundo, ¿no? Y justamente muchos de los pescadores, ¿no? Están bastante incómodos, ¿no? Por las embarcaciones chinas que vienen constantemente y la gran cantidad que depreda de estos organismos. Y en una conversación con justamente este empresario, ¿no? Que se dedica a la investigación de productos bioestimulantes en base a extractos de algas, que mencionaba que pues no hay un reglamento bastante claro para esto y por eso que los chinos empiezan pues a depredar nuestro mar. Están depredando, ¿no? Y eso tiene que también ser, tienen que conocer, ¿no? Imaginémonos que en una de esas algas podemos encontrar una nueva hormona vegetal, ¿no? Que ni siquiera todavía se haya estudiado, ¿no? Y yo creo que es un buen recurso, ¿ya? Pero siempre con temas académicos, de investigación, y ustedes no pierdan esas ganas de investigar, ¿no? De manera, pero bastante respetuosa, ¿no? Respetuosa, muy respetuosa. No se trata de sacar todos, se trata simplemente de tener una muestra representativa, ¿no? Con la finalidad siempre de parastinosteroides con citos. Parece que te prendió el micro. Ya, tengan cuidado, ¿ya? Entonces, el precursor lo podemos sacar de aquí. A ver, ¿cuál es esta estructura química que podría coincidir? Vean, miren, con el colesterol, ergosterol. Viene prácticamente de esa misma naturaleza, los brasinosteroides. Bueno,
Bien. Bueno, el precursor es el campesteroide, ¿ya? Que tiene una naturaleza casi similar, química, a otros organismos, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, lo más interesante de esta hormona es que se pueden encontrarse en varias partes de la planta, pero obviamente la concentración va a variar. Vean, si hablamos de semillas, ¿dónde, con quién puede coincidir? Con auxinas, puede coincidir también con el ABA, ¿no? Pueden coincidir con el Greguelinas. AG3, claro, con el AG3, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, quizás va a salirnos un poquito de nuestra zona teórica que conocemos sobre las AG3, sobre las giberelinas, ¿no? Y estos brasinosteroides van a tener un rol también importante, ya sea en la dormancia, en el tema de, de diferentes desarrollos, ¿no? Que puede presentar la plantita, ¿ya? Pero hay que saber las concentraciones en que vamos a encontrar, porque miren, tenemos desde semillas hasta raíces, ¿ya? Los brasinosteroides están ahí. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de regular el estrés en las plantas, ¿ya? Uno, ¿cómo podrían hacer eso? Porque están involucrados netamente en la organización celular, ¿no? Recuerden que en cualquier sintomatología de estrés, ya sea aumentar o disminuir eso, ¿no? También es algo, las dos caras del estrés, ¿no? El estrés no significa solamente exponer alto, en altas concentraciones, un factor, sino también limitar, ¿no? Estamos también sometiendo el estrés. Entonces, en base a eso, los brasinosteroides tienen esa capacidad de poder, primero, ver qué es lo que está pasando a nivel celular, ¿ya? Y esto coincide con citocininas, ¿no? Otra, la germinación, AG3, ¿no? Hemos visto cuál es un papel clave ahí, donde los brasinosteroides también complementan esa función. A nivel de las raíces, la concentración de brasinosteroides puede tener una respuesta bastante específica, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando hemos visto del etileno, el etileno está, esta síntesis, ¿qué es lo que hacía en la raíz? Hacía un tema de longitud o netamente un crecimiento lateral, ¿no? Que, por ejemplo, para los brasinosteroides se encuentra en menor concentración. Entonces, aquí, por ejemplo, si se somete a altas concentraciones de etileno, sí se promueve las raíces laterales. Se habrá dado cuenta que está más denso, ¿no? En tema de grosor, porque también la concentración de brasinosteroides es bastante pequeña. Pero, ¿qué pasa a lo contrario, no? Hay mayor concentración de brasinosteroides, por lo tanto, ya no va a haber un crecimiento de la raíz. Y esto podría contrarrestar con auxinas, ¿no? Con auxinas. Imaginémonos que estemos en un escenario, ¿no? Bueno, tengo ganas de enraizar un esqueje, ¿no? Bien, voy a colocarle y por X cosas me olvido de que también la planta puede presentar en las raíces concentraciones de brasinosteroides que pueden ser más altas a las cantidades de auxina, ¿no? Por lo tanto, yo le coloco una concentración muy mínima de auxina y pues resulta que no hay enraizamiento. Entonces digo, está súper mal, no tiene ese efecto, ¿no? Yo creí que la auxina me iba a ayudar a enraizar, pero prácticamente no enraizó nada. Entonces, muy probable que la concentración de la otra hormona de brasinosteroides esté teniendo ese efecto puntual en limitar crecimiento.
Y otra vez más digo, ¿no? Esto de las hormonas siempre trabajen en conjunto, ¿ya? En conjunto, salvo que estén trabajando con clones, ¿ya? Pero si van a trabajar con una planta que esté en su hábitat totalmente recibiendo todas las condiciones naturales, o mucho, ¿ya? Por ejemplo, en la floración, podría también estar interactuando con AG3, ¿no? Porque ya sea, y con etileno, recuerden que esta senescencia o este marchitamiento también se ve involucrada con este estadio, ¿no?, fisiológico. Entonces, dependiendo también de la temporalidad y tanto que te diga otoño-invierno, tú alto que sacas temperatura, ¿no? Temperatura y concentraciones de humedad, que eso podría provocar en la síntesis o en la limitación de una hormona como tal. Promueve la senescencia, ojo con eso, ¿no? Ya sabemos, hay una hormona bastante puntual para esto, que podría estar trabajando de manera complementaria. Y creo que este punto es la clave, ¿no? Incrementa la tolerancia al estrés, lo que les estaba diciendo, ¿ya? Clave. Eh, Eso nos da a entender que esta hormona sí se encuentra en varios órganos de la planta. Y por ende, esta marcación inicial que yo les dije, que no me gusta, es decir, hormonas estimulantes y hormonas que limitan, justamente es por esto, porque se están presentándose efectos que ya no van, no son características específicas de esas hormonas, porque ya las presentan otras, pero hay que trabajar en conjunto, hay que estudiarlas de manera ya en proporcionalidades, ¿ya? A ver, dentro de este mundo del estrés, creo que el sílabus no tiene un tema de estrés, ¿no? Estrés en plantas, estrés fisiológico, pero quiero que entiendan que ya que hemos abordado, ¿no?, que las hormonas también tienen un papel clave en la tolerancia al estrés. Estamos hablando de que el estrés es una condición ya fisiológica para las plantas que puede deberse tanto a factores ambientales, estamos viendo el estrés abiótico y estrés a nivel, por ejemplo, de organismos, bacterias, virus, algunos hongos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En ambos escenarios se va a estimular ya la síntesis de hormonas, la síntesis de enzimas y también lo que es procesos fisiológicos como la fotosíntesis, la respiración, la transpiración, dependiendo del tipo de estrés que pueda tener mayor presencia. Entonces la planta va a querer regularla de alguna y otra manera mediante estas rutas metabólicas que tiene. Por eso, que en sus trabajos de indagación cooperativa, yo considero que es clave, al menos, que esas variables fisiológicas que ustedes me imagino que están revisando, que vean de la mano cómo se comportan a los diferentes tipos de estrés que tenga la planta, ¿no? Bueno, el estrés abiótico en general, que es lo que es mayormente la fisiología vegetal, se centra, ¿no? Puede tener una naturaleza netamente hídrica, anegamiento, sequía, salina, concentraciones de conductividad eléctrica diferentes, osmótica, que va de la mano con tanto hídrica con salino, por metales pesados, térmica y netamente mecánico, ¿no? Entonces son escenarios bastante eh, directos en donde la síntesis de hormonas está también en cada uno de estas condiciones. Profesora, Sí, una ya pregunta, mire, ¿cómo dime. sería tema de estrés mecánico? Bueno, el estrés mecánico hay que entenderlo primero por el tema de gravedad, ¿ya? Gravedad. Luego, vientos, velocidad, dirección, pendientes, la topografía incluso podría variar ahí, ¿no? Porque, a ver, si vamos a la cordillera, en las cordilleras pues vamos a
tener, ¿no?, zonas en donde la dirección del viento va por un sentido, la velocidad a diferentes horas del día también cambia. Eso es un estrés mecánico, ¿no? Uno, ¿no? Y otro también, el tema de las latitudes y todo el tema de ella, netamente. Maquinaria, claro, cuando, ¿no? El tema de cuando se hace este tema de transportar, ¿no?, algunos productos, podemos incentivar. Miren, cuando hay un daño, hacemos incluso una caída, por eso también el factor gravedad, ¿no? A un fruto aceleramos la síntesis de maduración, la síntesis de etileno. ¿Se han dado cuenta cuando hay un frutito que se cae? Y ese frutito es el que madura más rápido con respecto a otros, ¿verdad? Pero no vamos a pretender que todos hagamos caer y madurar más rápido, no, no. Eso, por eso que hay protocolos, ¿no?, de cómo pueden primero, trasladarse los productos. Sí, esos son factores de estrés mecánico. ¿Tenemos otras preguntas adicionales? Sí, profesora. Bien, ya, bien. Entonces, con esto terminamos la parte de maravillar. Y les va a gustar más, porque esas estrigolactonas, su naturaleza tiene más funciones que les puede interesar a ustedes. Ya, vamos a entrar con esto. Sí, nos queda tiempito, vamos a entrar al mundo del metabolismo vegetal, ¿ya? Bueno, simplemente hacer como un review, ¿no? Ustedes ya conocen sobre lo que es metabolismo. Ustedes ya, creo que desde colegio, ya saben qué es metabolismo, ¿no? A ver, con palabras, con sus propias palabras, ahí en el chat, con una palabra, ¿cómo definen el metabolismo vegetal? Con sus propias palabras. Les dicen, a ver, ¿qué entiende usted por metabolismo vegetal en una palabra? A ver, escriban en el chat. Ahí yo los veo. Ya hablan procesos, reacciones químicas, fotosíntesis, ya, equilibrio, bien, equilibrio. Buena definición. Equilibrio. Conjunto de procesos físico-químicos vuelve a funcionar. Ya. Siguen coincidiendo con procesos, ¿no? Metabolismo. ¿Qué más les viene a la cabeza cuando hablan de metabolismo? Uy, solo eso. Bien, bien, bien jugado, Carlos. Enzimas. Bien jugado con eso. Eh, eh, energía, ¿no? ¿Qué sería prácticamente de nuestras vidas si no hay enzimas? O sea, ahora todo depende de las enzimas, todo. Y el metabolismo trata sobre eso. ¿Cuáles son esas moléculas que nos ayudan a acelerar esos procesos, ¿no?, y tener productos que me permite estar vivo, ¿no? A la planta de igual manera, ¿no? Transformación también, ¿no? O sea, hay un cambio, pues, ¿no? Cuando estas enzimas tienen una acción específica en sus sustratos, sabemos de que el producto, pues, va a ser totalmente diferente, ¿no? Y eso hace que haya cambios. Bien, entonces, miren, palabras claves, de metabolismo: procesos, energía, enzimas. ¿Qué más? Regulación, equilibrio, ¿no? El equilibrio, ¿qué sería? Imaginémonos estar ahí
produciendo. Tenemos que tener un equilibrio, ¿ya? Claro, entonces vamos a recordar un poquito sobre el metabolismo vegetal. Es un review. Bueno, como nosotros vamos a hablar netamente de plantas, hay que estudiar a la célula, ¿no? En la célula vamos a encontrar pues diferentes organelas. Y en particular nosotros vamos a estudiar, sabemos esto en el mundo de los cloroplastos, ¿no? Que netamente, ¿no? A nivel didáctico se representan así, pero ustedes han visto a nivel de microscopía que, bueno, a ese grado de aumento también son unos puntitos verdes, ¿no? Que están ahí. Luego vamos a estudiar las mitocondrias, ¿no? Estas dos organelas autónomas, semiautónomas, ¿no? Que tienen la capacidad, imagínense, de poder sintetizar sus propias proteínas, ¿no? No dependen del núcleo. Por eso que son altamente funcionales. ¿Qué más? Estas vacuolas, ¿no? Bueno, dependiendo también en el tema, cuando ya estudiamos las relaciones de agua y planta, van a tener ahí su papel importante, las vacuolas. Los peroxisomas, cla clarísimos, porque cuando la planta no solamente va a realizar la fotosíntesis, imagínense que están en ese balance, si hago fotosíntesis, pero mi condición hace que yo respire más, entonces va a tener una acción de fotorrespiración. Entonces, ahí los glioxisomas, peroxisomas van a entrar a tallar, ¿no? Bien, entonces creo que los demás ustedes ya conocen. Algo interesante también es saber estos canales, ya que nuestra pared, en este caso la pared celular de las plantas, ¿no? No es simplemente una capa, ¿no? Hay secciones, ¿no? Encontramos desde la pared primaria hasta la lámina. Recién pasan a membrana, o sea, prácticamente hay varias secciones ahí que están metabólico. Entonces, la célula vegetal vamos a estudiarla desde un punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar en las células, mejor dicho, en las plantas vasculares, ¿no? No todas las plantas tienen pared celular. En este caso, musgos y algunas helechos no tienen, ¿ya? La construcción de cada una de estas secciones de la pared celular, ¿no? Eso, hay su lámina media donde contiene pectato de calcio y esto acuérdense bastante bien cuando hablemos de nutrición mineral, ¿ya? Algunos plasmodesmos que permiten esta comunicación, ¿no? Dentro de las membranas plasmáticas. Esto con respecto a la pared celular, o sea, lo que está fuera de mi célula. Pero ¿a qué se llama todo lo que está dentro? Esto. Todo lo que ya no pertenece a la pared celular. Ya, en el protoplasma, ahí recién vamos a encontrar. Luego viene el sistema de endomembranas, ¿no? Que consiste en retículo endoplasmático, aparato de Golgi, envoltura nuclear, los microcuerpos que van a servir bastante para el tema de cuando estén la división, también cuerpos proteicos, netamente para el tema de la síntesis, ¿no? En las proteínas. Ya. La plasma lema, ¿no? Esta capa bastante importante. Ahora, yo lo coloco ahí para que vean la importancia ya al momento de estas características iónicas que tiene, porque a veces uno cree que de manera automática las sustancias pues se van a
va a ingresar, ¿no? No, es netamente por la naturaleza hidrofílica, hidrofóbica que tiene nuestra membrana, ¿ya? Y aparte porque tiene canales proteicos ahí que permiten bastante bien esta comunicación, ¿no? De las sustancias. Y el citoplasma, bueno, el citoplasma ya sabemos que está compuesto de estas estructuras para la división, mitocondrias, bueno, plastidios, los que vamos a estudiar, generalmente punto C. Y hay otras que vendrían a ser, por ejemplo, las sustancias ergásticas, ¿no? Que es lo que más me interesa, que quizás es sobresaliente en la parte anatómica, ¿no? Estamos hablando de cristales, fosfalatos de calcio, taninos, algo que ustedes han visto, ¿no? En Opuntia y etc., ¿no? Estas sustancias ergásticas ayudan también, ya cumplen un papel importante al momento de el metabolismo de las plantas. Entonces, metabolismo podríamos incluirle que necesitan una organización, ya no solamente es reacciones químicas. Estas reacciones químicas, ¿dónde realmente se están dando? En la célula. Entonces, si yo hablo de célula, tengo que poderme enfocar cuáles son las estructuras, ¿ya? Que tienen, primero, una característica para poder hacer ese tipo de reacción. Tiene que tener un porqué, ¿ya? ¿Por qué se hace la fotosíntesis en los cloroplastos? ¿Por qué no se hace la fotosíntesis en los peroxisomas? A ese nivel. ¿Ok? Eso ha sido la intención de presentarles un poquito, un recordaris, ¿no? De lo que está pasando en la célula vegetal, ¿no? De una célula madre, ¿no? Y la diversificación o la variabilidad que va a tener, bueno, cambia dependiendo de su función, ¿no? Ahora, estos de aquí, si bien es cierto, no están directamente en el proceso de fotosíntesis, pero tienen que almacenar proteínales, ¿no? No es que estén separados, están ahí a la par, ¿ya? Bueno, acá tenemos lo que quizás se va a explicar con mayor detalle en relación a Whey Plantas, porque el tema de potencial hídrico vamos a ver ahí, ¿no? Es cuando hay alto potencial, menos potencial, y a nivel anatómico también vamos a observar cómo las células entran ya sea en turgencia, en plasmólisis o en flacidez, ¿no? Esos estados hídricos de la célula también son importantes. Aquí algunas sustancias ergásticas, como las maclas de la cebolla, las drusas, los rafidios, vean, esto es lo que hemos observado, ¿no? Velopuntia, drusas. Entonces, también involucra dentro del metabolismo, ¿ya? No quiero que vean como si fuera algo secundario. Muy bien, entonces vamos con la segunda palabra clave, quizás, que son las enzimas, ¿no? Realmente, estas enzimas han sido el, parte de la cadena de productiva, ¿no? Claves, 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 claves. En base a eso se han empezado pues a cristalizar algunas enzimas, ¿no? Todo lo que provenía quizás como evidencia netamente de la fermentación hizo, ¿no? Que al menos tengamos claro que existen algunos organismos que podrían haber acelerado estos procesos y ya a medida que pasaba el tiempo empezaba a quizás a especificarse y a denominarse en órganos bastante específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se cristalizó la ureácea, ¿no? Entonces, las enzimas netamente tienen la característica de acelerar, ¿no? De aumentar la velocidad de reacción, o sea, esa capacidad catalítica, como dicen, ¿no? Eso es un concepto bastante importante, el catálisis, ¿no?
¿Por qué? Imaginen uno que si no hay estas sustancias, pues demoraríamos bastante tiempo, incluso que ni siquiera se podría hacer, ¿no? De convertir, de transformar, como lo dijeron algunos, ¿no? Estos productos finales, ¿no? En segundos. Son bastante específicos, ¿no? Lo que hemos estudiado, recuérdense, ¿no? La milasa y con el fuente también del sustrato, ¿no? Son muy específicas a las condiciones ambientales como temperatura, pH, ¿no? Recuerden esto, el tema de la variación, ¿no? Hace que haya un cambio, ¿no? Otra cosa es en el tema de la regulación, ya pueden tener activadores o inhibidores para que las enzimas pues no sean simplemente empiecen a tener una función de aumentar la velocidad, sino que también tenga un límite, ¿no? Un límite. A ver, ¿de qué está compuesto mi enzima? Pues yo tengo que pretender que tiene que tener un sitio activo, pero para eso las enzimas pues no son de naturaleza simple, ¿ya? Quizás esas son las más conocidas, lo que dentro de la familia milasa, ¿no? Sino que también hay enzimas conjugadas, ¿no? Hay enzimas conjugadas, algo que también podríamos eh, traer el conocimiento de los citocromos, ¿no? Que tiene una cadena netamente contenido proteico, ¿no? Que es una coenzima y el cofactor, vean. El cofactor no tiene nada de proteína, pero para poder tener ese complemento necesitan de una coenzima. Entonces, una coenzima más su cofactor es una enzima conjugada o también llamado holoenzima, ¿ya? Ahora, la naturaleza del cofactor, que puede ser, por ejemplo, metálica o etc., va a tener un derivado, ¿no? O sea, una coenzima es un cofactor, ¿ya? Y este grupo prostético, como en algunos casos, esto vamos a ver en las rutas metabólicas que es bastante específico, ¿no? También es un cofactor, pero ambos no son proteínas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, profesora? Netamente en el tipo de ruta que van a seguir, ¿ya? Mejor lo vamos a ver con ejemplos, ya antes de, de mencionarlas así nada más, ¿ya? Entonces, quiero que recuerden esta naturaleza de las enzimas, ¿ya? Son conjugadas y son simples. Bien, entonces, si en caso sean más complejas, necesitaban estos cofactores, ¿ya? Entonces, los cofactores pueden ser, miren, de origen metálico, ¿no? Ahí está, por ejemplo, magnesio, cobre, zinc, ¿no? Es lo que macro y microelementos que hemos estado quizás mencionándolo a los estudiantes del día miércoles, ¿no? Que participan como cofactores para que tener esa acción enzimática, ¿no? Por ejemplo, el cobalto, ¿no? Que pretendiera tener algo metal negativo. No, es importante porque es un cofactor para la enzima peptidasa. Hierro igual. Si no hay hierro, no se puede activar catalasa, citocromo. El cobre, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay algo del cadmio. El cadmio no es un cofactor, ¿no? El magnesio sí, vea, es encima de las famosas quinasas, ¿no? Está dentro de todo ese grupo. Entonces, todo lo que tiene que ver la parte metálica, metaloenzimas o cofactores que permiten la activación o la conformación estructural de mi enzima, ¿ya? Bueno, acá están las famosas coenzimas, ¿no? ¿Se acuerdan de las coenzimas que no son proteínas, pero necesitan estar dentro de las reacciones, ¿no? Y generalmente ellas cumplen un papel clave en las reacciones de oxidación y reducción, ¿no? Ahí está el NAT, ATP, CoA, FND, FAT, ¿no? Que participan en las rutas metabólicas
justamente como aceptores y donadores de electrones, ¿no? Bueno, hay que denominar que, por ejemplo, las coenzimas con los grupos prostéticos, estas coenzimas son más orgánicas, ¿no? Cofactores orgánicos, ¿no? Y las otras tienen naturaleza ya iónica, se me da cuenta, ¿no? Metálica, ¿no? Necesitan algunos elementos minerales, ¿ya? Entonces, no se olviden que las coenzimas son parte de la estructura de las enzimas, ¿no? Para cumplir esos procesos de oxidación y reducción, ¿no? Aquí están algunos ejemplos, pero también encontramos vitaminas, vean, tiaminas, riboflaminas, ¿no? Que participan. A ver, ¿cuáles serían las funciones de los cofactores? Bueno, si no hay los cofactores, por lo tanto, la enzima va a estar incompleta, ¿no? Por lo tanto, necesita primero tener su estructura bastante sólida, bastante consolidada, enzima, por lo tanto necesita el cofactor para que recién pueda activarse. La enzima activa es cuando tienen los dos, ¿no? La parte de la apoenzima y la parte de su cofactor. En base a sus reacciones, ¿no? Permite justamente esta función, ¿no? De oxidar o reducir. Puede tener dentro de su sitio de activación, ¿no? Para ver si un sustrato, ¿no? La especificidad que tenga netamente con su sustrato, ¿no? Esa polarización. Aquí les pongo ejemplos, bueno, esto dependiendo, ¿no? También de lo que se ha hecho. El hecho de que sea una enzima, imagínense, bastante grande, con mayor peso, así que sea bastante difusa, tenga una velocidad alta, eso es independiente, ¿no? Es independiente porque básicamente ¿de qué dependería, no? Dependería primero de la conformación que tenga y de la ruta metabólica donde va a irse, ¿no? Entonces nada más para que puedan tenerlo ahí como una referencia, ¿no? Entonces las enzimas, ¿cómo es que a veces esos nombres tan complejos, ¿no? Dentro de diferentes rutas metabólicas empiezan a tener, ¿no? Hay algunos que ya son muy confusos, pero recuerden que todo el mundo de la biología necesita una denominación, una clasificación. Por lo tanto, las enzimas, dependiendo del tipo de sustrato, van a denominarse así, ¿no? Son amilasas si el sustrato es una proteasas, son proteínas. Ribonucleasas si su sustrato es un RNA. Eso es una clasificación. Otra, dependiendo de la función que hacen, ¿no? Si son enzimas que netamente van a tener la actividad de carboxilar, pues ahí está la fosfenolpiruveto carboxilasa, ¿no? Entonces, hay enzimas que van a tener en base a esa especificidad funcional que tienen en la ruta metabólica, ¿no? Y hay una comisión, así como en todo en el mundo de la biología, ¿no? Se reúnen bastantes, pues, bueno, profesionales, netamente, en este caso los enzimólogos, los bioquímicos, ¿no? Para hacer nomenclaturas, ¿ya? Y esas nomenclaturas es en base, ¿no? A esos dos caracteres, ¿no? Por eso son bastantes enzimas. Entonces, el mecanismo de las enzimas, ¿por qué la enzima, más allá de la conformación estructural química que tenga, necesitan qué? Una energía de activación. Eso es clave. El hecho de que la enzima esté completa, ¿qué es lo que le va a despertar en sí? La energía de activación. Ya, es una energía clave para iniciar la reacción química. Si no hay energía de activación, por más que la enzima esté completa, simplemente no va a cumplir su función. ¿Ya? Entonces, aquí les coloqué algunos ejemplos, ¿ya? De las clases. La primera columna es netamente de clases que tienen las enzimas, el tipo de reacción específica y ya la denominación de la enzima como tal. Tenemos oxidorreductasas, las transferasas. Quizás aquí está el ejemplo de cómo realizan la función química, pero ya esto es netamente químico, ¿no? Pero lo coloqué ahí para que sirva como ejemplo, ¿no?
hidrolasas, liasas, isomerasas, porque esto vamos a ver bastante en los ciclos, tanto de Krebs como de Kelvin, ¿no? La isomerización, esto es Krebs, ¿no? Malato, piruvato, descarboxilasa, miran las liasas cómo se remueven, ligasas, piruvato, carboxilasas, también esto lo vamos a ver en Krebs también, ¿no? Dentro de ya la respiración de las plantas. Entonces, si ustedes pueden al menos entender esta funcionalidad ya que tiene, se les va a hacer más fácil entender los ciclos. No quiero que memoricen los ciclos, quiero que entiendan por qué se está llevándose esta reacción. Y así solito nada más va a salir el nombre, ¿ya? Agarremos el producto, el sustrato, ¿qué reacción se está haciéndose aquí? Ah, ya entendí. Entonces, analicen este cuadrito de acá para que cuando ya entremos de lleno a fotosíntesis de respiración, ya no estemos ahí yendo a cada paso, ¿no? Ah, está basándose, hay una enzima hidrolasa, por lo tanto, ¿qué está pasando en esta enzima hidrolasa? Ah, mira, hay una enzima que está isomerizándose, ya, pam, pam, pam. Más fácil entenderlo así. Y los nombres, se han dado cuenta que dependen mucho de la funcionalidad, ¿no? De cada enzima que va a cumplir. Ya, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Para después hablar sobre la activación, ¿no? De las enzimas. Tenemos algunas preguntas en sala. ¿Nada? Bien. Voy a dejar de presentar. Bueno, esperemos que vaya mejorando la situación, ¿ya?